Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una carga descompuesta en dos triángulos. Planteando, entonces vamos a encontrar un triángulo enorme que va a ser la carga total. Vamos a descomponer el primer triángulo. Dice, el primer triángulo tengo 250 kVA. ¿Qué es esto? Este es S, la potencia aparente. Y tiene un factor de potencia de 0.8 y dice que está en atraso. Si me dice que está en atraso, entonces mi triángulo lo voy a estar manipulando hacia abajo. Y voy a tener un ángulo. ¿Ese ángulo va a tener cuánto? No tengo idea. ¿Cómo determino el ángulo? Bueno, el ángulo, yo sé que para los sistemas trifásicos tengo un factor de potencia. Ese factor de potencia es igual al coseno de teta. Si conozco el factor de potencia, que en este caso es 0.8, y está definido en atraso, entonces despejo, conozco despejo. Como despejo, lo paso con la función inversa, coseno a la menos 1 del factor de potencia, y eso me da el ángulo. Por lo tanto, el ángulo sería igual al coseno a la menos 1 de 0.8. El ángulo va a ser 36.86 grados que me va a dar el ángulo. Bien, alguien plantearía, bueno, si yo tengo mi sistema de coordenadas, entonces 36.86 están de este lado, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas estamos representando que el ángulo negativo va a estar medido en sentido opuesto, es decir, hacia acá. Aquí van a ser los 36.86. Y concuerda con la nomenclatura que estamos manipulando, que es un triángulo en atraso, es decir, hacia abajo. Bien. Conozco entonces que ahora el ángulo me vale 36.86 y que tengo la potencia aparente. Y habíamos quedado que la potencia aparente es esta, S, y se llama o se define mediante los voltampere. Es decir, aquí tengo una potencia aparente que vale 250 kVA. El K, recuerden que es 1000, estamos hablando que son 250.000 voltampere. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues yo tengo un triángulo con dos datos conocidos. Yo puedo utilizar la descomposición factorial, que es, descomposiciones componentes rectangulares, con la finalidad de conocer los otros dos parámetros. Para conocer esos dos parámetros, bueno, pues paro a un changuito aquí, donde la cabeza va a estar cerca de la hipotenusa, los pies del otro lado, y le saco las funciones trigonométricas. El seno de teta va a ser igual al cateto opuesto. Este es mi cateto opuesto, que no se llama cateto opuesto CO, no se llama en este caso Y, sino que se llama potencia reactiva, Q. Y entonces va a ser cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, la reactiva entre la aparente. Dicho de otra forma, el seno de teta va a ser igual a los voltampere reactivos entre los voltampere. Coseno de teta. Estamos hablando del cateto adyacente. Ya no se va a llamar X, ya no se va a llamar CA, sino que se va a llamar ahora potencia real, es decir, P, y la hipotenusa S. Dicho de otra forma, coseno de teta es los watts entre los voltampere. Veamos qué valores tenemos completos. La potencia reactiva la desconozco, este lo conozco y puedo conocer este. Por lo tanto, si yo despejo esta parte de acá, entonces me quedaría de la siguiente forma. Seno de teta, que multiplica a S, va a ser igual a Q. Y de la otra forma, desconozco esta, conozco esta y conozco este, lo despejo y entonces sería la potencia aparente por el coseno de teta va a ser igual a P. Sustituimos valores, Q sería igual a los 250 por el seno de 36.86 y la P, la real, va a ser 250 por el coseno de 36.86. La Q sería igual, los resultados son 149, estos serían kilovoltampere reactivos, estos serían kilowatt.
y entonces tengo los primeros componentes. Recuerden que lo que buscamos básicamente son estos tres triangulitos. ¿Qué tenemos del primero? Tenemos que este vale 200.02 y que de este lado mide o vale 149.96. Recuerden que esta descomposición en sus componentes rectangulares lo que representa es que voy a agarrar las X y las voy a sumar. ¿Cuáles son las X? Pues es la de la carga 1, la de la carga 2 y la de la carga 3 en su sentido horizontal. Mientras que las Y va a ser la suma de la carga 1, es decir, de mi referencia hacia abajo, la suma hacia arriba de la carga 2 y hacia arriba de la carga 3. Sumadas estas tres partes verticales, pues me dan el lado vertical del triángulo mayor y las horizontales me dan el lado horizontal del triángulo mayor. Con eso en la cabeza, pues analizamos la carga 2. La carga 2 dice que tengo 300 kVA en adelanto, por lo tanto tengo un factor de potencia de 0.95. Bien, el triángulo de la carga 2. Para el triángulo de la carga 2 estamos hablando de que nos dice que está en adelanto, por lo tanto el triángulo va hacia arriba. Cierro mi triángulo. ¿Qué me están dando? La potencia aparente. La potencia aparente vale 300 kVA. No conozco la Q y no conozco la P. Pero tiene un factor de potencia de 0.95. Entonces, si yo sé que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, si despejo el ángulo, entonces el coseno a la menos 1 del factor de potencia va a ser igual a teta. El ángulo teta va a ser igual a el coseno a la menos 1. ¿De quién? De 0.95. Teta vale 18.19 grados. Entonces tengo que aquí vale 18.19 grados. Hacemos la descomposición del triángulo. Sacamos funciones trigonométricas. Yo sé que el seno va a ser igual, el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, si quiero conocer Q, entonces sería seno de teta que va a multiplicar a S, y S que va a multiplicar al coseno de teta va a ser igual a la potencia real. Básicamente la operación que hicimos anterior. Por lo tanto, la Q va a estar definida como la potencia aparente, que son los 300 por el seno de 18.19 grados. Y la potencia real va a ser igual a los 300 por el coseno de 18.19 grados. La potencia reactiva y la potencia real tienen los siguientes. Tenemos esos valores donde esto sigue dando en volt ampere reactivos y esto sigue dando en kilowatt. Tenemos el segundo triángulo. Vamos con la tercera y última carga. La tercera carga nos dice que es una carga que tiene también un triángulo. Nos dice un factor de potencia unitario. Vamos a revisar si no nos pasó algo más. Dice factor de potencia unitario. Entonces tendríamos que verificar si es en adelanto o atraso, aunque nos falta analizar algo. Pero bueno, en fin. Pintamos el triángulo. Dice que aquí va a tener 450 kVA. Aquí voy a tener unos kilowatts que no conozco y unos kVAR que tampoco conozco con un ángulo. No me dice si está en adelanto o atraso. ¿Por qué no me dice si está en adelanto o atraso? Por una razón un poquito sencilla, pero es cuestión de análisis un poco trigonométrico. Veamos.
Factor de potencia unitario. Entonces iniciamos de la misma forma. Tenemos un factor de potencia que es igual al coseno de teta y que si despejamos teta va a ser igual al coseno a la menos 1 del factor de potencia. Por lo tanto, teta vale el coseno a la menos 1 de 1. Teta vale, hacemos el cálculo si ustedes lo gustan hacer. Les da una fabulosa cantidad de 0. Teta vale 0. Y entonces se nos complica la existencia, porque ¿qué pasa con el triángulo? Si dice que el ángulo vale 0, pues muy sencillo. Si el triángulo me está diciendo que su ángulo de apertura entre sus entre dos aristas es 0, entonces lo que quiere decir es que esta hipotenusa que tengo aquí se pegó a la parte horizontal, es decir, está aquí. Aquí tengo 450 kVA. Este es un ángulo de 0, ni siquiera está representado. Ángulo de 0, 180. Voy a poner la referencia para que lo tengan en consideración. ¿Qué representa esto? Bueno, si tengo un ángulo de 0, siguiendo con la misma lógica. Sacamos las funciones trigonométricas y resulta que Q va a ser igual a la S por el seno de teta. Y P va a ser igual a la S por el coseno de teta. Q va a ser igual a S por el seno de 0 grados. Mientras que P va a ser igual a la S por el coseno de 0 grados. ¿Qué representa esto? Que esto me va a dar 0. No existe. Si yo me voy a mi línea que pinté, no hay cateto opuesto, por lo tanto no existe. Si yo hago esto, entonces la potencia me va a dar S y me va a dar 1. 1 por S pues me va a dar la potencia real. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia real va a ser igual a la potencia aparente. Es decir, van a ser 450 kilowatts.